Estamos en comunicación ahora con el doctor Ricardo Toranzos, que es el presidente de la Asociación de Fiscales de la Nación, y realmente dijo algo que me llamó muchísimo la atención, que decía, tenemos temor de que un juez o un fiscal terminen muertos. Ya hubo un fiscal, recordemos, muerto, asesinado. Y bueno, Ricardo Toranzos, muy buenas tardes. Está el doctor Jorge Enríquez, está el doctor Osvaldo Pérez San Martín y María Luján Batallán, que los saludamos y nos llamaron muchísimo la atención y queremos saber el grado de preocupación que tienen ustedes y de temor respecto del avance del narcotráfico. Bueno, buenas tardes a todos los de la mesa, realmente un gusto estar acá. Gracias. Bueno, en realidad el planteo que hacíamos desde la asociación está dado no solo en el temor de que pudiesen tener unas consecuencias drásticas a los operadores judiciales, sino que surge de una condición y un contexto en el que no estamos acostumbrando. Yo le decía de que el otro día surgió una amenaza al fiscal federal, a un juez federal, a un fiscal provincial, justamente de un narcotraficante que desde la cárcel le decía le vamos a llenar de bala, hay granada para todos. Y esta situación en la que vamos naturalizando de que se amenace, que esta gente concretamente no tenga ninguna consecuencia jurídica sobre esa situación, que no hay un orden de prevención, nos va creando un contexto justamente de una cierta inseguridad, de una cierta incertidumbre de cuál será el paso siguiente. Y yo hacía una reflexión como sociedad que estamos inmersos en un orden regional, que en Latinoamérica el año pasado murieron 5 fiscales violentamente acribillados por sicarios. Y estas organizaciones criminales que plantearon estos hechos violentos en otros países, quizás el más recordado es Pechi por nuestra proximidad con Paraguay, pero también hubo en Ecuador, en Guatemala. Son en México, si no me equivoco, también. Claro, son las mismas organizaciones que tienen como teatro de operación nuestro país. Entonces, dejar que esto se convierta en habitual, hemos empezado a decir, bueno, las amenazas pareciesen que fuese los gajes del oficio. Nadie debe vivir amenazado, nadie debe trabajar amenazado, en ningún orden. Cuando ya empezamos a naturalizar esto y entendemos que no hay una consecuencia, no hay una represión sobre estas conductas desviadas, vamos al escalón siguiente, porque concretamente no existe consecuencia jurídica sobre esa acción. Y ahí es cuando yo planteé qué pasaría o cuál es el temor de qué le pasaría a un fiscal, o lo estaríamos en condiciones de un fiscal desista o tenga una consecuencia violenta como en los países vecinos. Creo que estamos a tiempo de hacer un abordaje integral de este fenómeno, sobre todo porque llenar de custodia a los amenazados no resuelve el problema. No, claro, y ahora es un problema complejo, ¿no? Nosotros, los que vivimos en Buenos Aires, lo vemos, existe también aquí, pero sobre todo lo que está pasando en Rosario, en la provincia de Santa Fe, parece mucho más grave. Y una vez que, por las experiencias que hay en otros países del mundo, ¿no?, que esto avanza, se hace cada vez más difícil de enfrentar. ¿Qué es lo que habría que hacer en términos prácticos, ¿no? Porque todos queremos que esto se solucione o por lo menos aminore su intensidad. Sí, yo creo que todos compartimos este diagnóstico que te describe. Yo tengo una sensación de que Rosario es justamente lo que más se evidencia, pero también hay otros focos en nuestro territorio que están en estado de ebullición, en lugares del conurbano, de grandes urbes, la zona de frontera. Hay lugares donde realmente están en una condición de vulnerabilidad. Si esta violencia o se admite esta forma de ejecución delictiva, realmente vamos a tener una gran complicación. ¿Cuáles son los que proponemos? Nosotros lo que habíamos propuesto, y a eso nos ofrecemos como institución que aglutina a los fiscales federales, los fiscales nacionales de todo el país, es hacer un abordaje integral de este fenómeno del narcotráfico.
yo planteaba de que no se puede investigar el narcotráfico si no se investiga la corrupción, el poder corruptor que tiene el narcotráfico. Ellos compran impunidad, tratan de establecer un orden de no tener consecuencias. Entonces tienen un poder con su dinero que es realmente significativo, y ningún sector social queda inmune a esa situación. Poder judicial, orden político, orden policial. Entonces, fortalecer a los operadores, hacer un acompañamiento, esto significa fortalecer las instituciones que lo deben contener, que lo deben capacitar, que lo deben justamente custodiar y hasta vigilar a estos operadores para que concretamente no sucedan una situación. Entender de que esto no es de jurisdicciones provinciales ni federales, sino que es un problema del país, no corresponde a una administración o a otra administración, es una problemática que ya viene años, que es mundial, y lo que nosotros tenemos que tomar es estas alertas para no llegar a situaciones violentas donde los enfrentamientos sean naturales, sean normales. Recientemente tuvimos el caso de que no solo se enfrentan a tiros los narcos por un orden territorial o de competencia, sino que muere un montón de gente en esas balaceras, mueren niños. Bueno, sucedió no muy lejos, acá en Capital Federal, en la Villa 1-11-14, hace muy pocos días, la semana pasada exactamente, un día como hoy, había fallecido en la mañana una chiquita, fue asesinada de 4 balazos, víctima, se habían disparado 30, víctima justamente de una disputa territorial de los narcotraficantes. Por otra parte, se sabe que en tal villa están los paraguayos, en tal villa están los peruanos, en tal villa están de distintas nacionalidades, que en otra están los bolivianos. Yo digo, ¿no se puede hacer algo? Y me sorprende que hay lugares donde la policía, por ejemplo, no entra porque, bueno, le tienen miedo. O sea, ¿cómo abordamos este tema, fiscal? Es complejo. Sí, es muy complejo, pero creo que por algún lugar tenemos que empezar. Primero, tenemos que tener presión de repudio social respecto de este flagelo. Yo digo que la gente por ahí se lo imagina en un gran transporte de cocaína que transita por nuestro país para Europa o para los Estados Unidos. Narcotráfico también es esa boca de expendio que está en una esquina de un barrio, que amedrentan a los vecinos, que los ponen en situación de riesgo, que transitan sobre la noche personas desconocidas en condiciones de adicción, que pagan o tratan de posicionarse territorialmente excluyendo al orden estatal, que se sienten justamente los dueños de esos lugares. Esto tiene que ser nuestra prioridad. Allí tiene que abordarse socialmente, judicialmente, y para todo eso debemos tener una planificación que vaya cumpliendo con tiempo. Un mensaje que no podemos permitir que se instale en el orden social es que los jóvenes crean que esa es la salida económica, que esa es la salida de crecimiento, de éxito para poder vivir. Esto ha creado una suma de gente que los tienen como soldados, sumisos, en condiciones de riesgo, muchas veces hasta como elemento fungible son entregados para que hayan detenciones, hayan justamente procedimientos para cumplir ciertas estadísticas. Sí, es lamentable, y ayer por lo menos la Corte Suprema le pidió al gobierno que garantice la seguridad, pero el garantizar la seguridad es que le pongan policías y le pongan custodias a ustedes, y tampoco se puede vivir así. ¿Cuánto tiempo? ¿Es una solución? No es una solución integral, esta es una partecita, ¿no? Sí, ¿no? Y yo me pongo a pensar en ese vecino, por eso de la boca de expendio, de estos personajes que quieren imponerse. Si ven que un fiscal que tiene toda una institución por atrás, que tiene un orden de seguridad, corre riesgo, ¿qué le queda al hombre de a pie? Es decir, ¿cómo se enfrenta ante esa situación? Por eso es que debemos transformar y hacer un acuerdo comunitario de que esto es intolerable. No
tiene ningún orden de admisión, por más dinero que puedan volcar en ciertos sectores, este dinero viene manchado justamente por la conducta desviada que lo originó. Una última pregunta por mi parte, por lo menos. Además de este tema, que es gravísimo, por cierto, ¿cuáles son otros temas que están preocupando en este momento a la asociación que usted preside desde el punto de vista de la Marcha de la Justicia? Bueno, nosotros tenemos como tema fundamental tratar de fortalecer las instituciones para lograr una independencia y una autonomía en la función judicial. Tratamos de identificar aquellas injerencias de cualquier sector, tanto político, económico, aún delictivo, de organizaciones que quieran afectar el desarrollo de la tarea de los fiscales. Allí tratamos de plantear un acompañamiento, una continuación de denunciar esa situación, de exigirle a las autoridades mayor prudencia cuando se refieren a causas en trámite, de modo tal que le permita una libertad al Ministerio Público para desarrollar esa tarea. Yo siempre cuento, y por ahí la gente no lo tiene claro, por ahí nosotros tenemos la cultura del Martín Fierro, siempre el Martín Fierro nos decía, hacete amigo del juez, y nunca lo mencionó el fiscal. Entonces hay un desconocimiento de lo que dice o lo que hace el fiscal. El fiscal es una persona que necesita hechos, pruebas para sostener una imputación. Es sumamente controlado, porque el primer control que tiene es la otra parte, su abogado defensor, el imputado. También tiene un control jurisdiccional, el juez verifica la legalidad de cómo investigó, cómo electó la prueba, qué carácter, credibilidad, qué causa probable tiene. Y también tiene un control comunitario, porque cuando el fiscal manifiesta que va en función de un delito y queda frustrado en su tarea, también tiene un reproche. Y además un control administrativo por el que pueden denunciar administrativa por mal desempeño. Entonces, cuando un fiscal hace justamente una expresión de imputación, hay que tener una presunción de que detrás de todo eso hay un trabajo de fundamentación. No es de la noche al día que aparece acusando a alguien, sino que es todo un trabajo de él, de un equipo, de colaboradores. Claro, ya lo creo, y se vio muy bien, por lo menos en el trabajo que había realizado el fiscal durante la acusación en el juicio a Cristina Fernández de Kirchner. Desde ya, Ricardo Toranzos, nosotros nos estamos despidiendo, nos quedan pocos minutitos. Le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. No, para mí fue un gusto. Un saludo a todos. Muchas gracias. Un placer.